Contra todo pronóstico, el equipo chino EDG ganó el mundial de videojuego League of Legends al imponerse a los sudcoreanos Dangwon, defensores del título y grandes favoritos, al término de lo que fue una emocionante final 3-2 este sábado en Reykjavik, Islandia. Esta final contó con más de 4 millones de espectadores simultáneos. Se convirtió así en uno de los eventos de eSport con más visualizaciones. En China, la victoria se festejó en algunas ciudades como si fuera la final, por decirles, de un partido de fútbol convencional, de la Champions League, por ejemplo. Pero, ¿qué hay detrás de todo este fenómeno de los eSports? ¿Cómo han ganado cada vez más peso estas comunidades de jugadores, espectadores y patrocinadores? Porque convengamos, estamos hablando de un fenómeno que se ha convertido en una industria multimillonaria. Bueno, este tema es el que les proponemos hoy en esta nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación con Gustavo Galino. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Buen día para todos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos así como en una definición general, tratando de explicar los eSports? ¿Cómo los definirías? Porque es un tema que hemos hablado en algunas otras oportunidades, pero vamos a agarrarlo como fenómeno global, digamos, y vale la pena saber qué es y qué no es un eSport, ¿no? Sí, porque hemos hablado de videojuegos y la industria del videojuego y algunas tendencias que están vinculadas. Es un tema que está como cada vez más presente en la agenda tecnológica. Incluso ha ganado mucho terreno en cuanto a lo que es la atención del público y la atención, después vamos a ver un poco la parte económica. Pero claro, hay una gran distinción entre lo que son los videojuegos en general y los distintos universos que pueden estar vinculados a esa industria, y después lo que son los deportes competitivos vinculados a los videojuegos. Entonces los eSports vienen a ser justamente todo lo que tenga que ver con competencia en muchos casos profesional, vinculada a los videojuegos, vinculada a las plataformas digitales, que bueno, obviamente son variadas, que son multicategoría, y que hoy vamos a contarles un poco por qué, ¿no? Por qué este fenómeno es lo que es. Hay algunas claves que sirven para que entendamos un poco qué hay atrás de este fenómeno, ¿no? Pero te iba a decir, a ver, para entender bien, los eSports como tal, no son necesariamente competencias de fútbol por videojuego. No, eso es apenas un ejemplo. Un ejemplo, ese puntual. es el más clásico. Sí, podemos decir que sí, porque se parece. Hay equipos de eSports que juegan, o sea, que participan en competitivo en el FIFA, entonces ahí como que hay un parecido entre el mundo real, entre comillas, y el mundo de los eSports, pero en realidad eso es apenas un porcentaje. Diría que el FIFA, si bien es hablamos ya, de hecho hicimos una columna específica sobre el fenómeno del FIFA, no deja de ser apenas una categoría dentro del amplio abanico de distintas ¿qué otras? ¿Pero qué tipos de juegos concretamente? ¿O qué tipo de disciplina? Bueno, ¿De qué también, hay juegos muy variados, pero principalmente los juegos que tienen que ver con el juego de equipo, con el multijugador y con lo que se podría llamar como juegos competitivos de arena, juegos eliminatorios de arena. Esto quiere decir básicamente que son juegos donde hay un universo específico, un espacio de combate, y ahí es donde se desarrollan, digamos, las estrategias, juegos de estrategia, y donde se desarrollan la competición entre dos equipos que van a intentar vencer al otro de acuerdo a las reglas de cada juego. Ese tipo de juegos competitivos son los que dominan esta industria, mucho más que quizás otros que uno acá en Uruguay estamos más acostumbrados a vincularnos a cosas que son más tradicionales de nuestra cultura, pero en otras culturas, juegos como League of Legends, que vos bien planteabas en el inicio como puntapié, son sin duda los que más mueven, no solamente en términos económicos, sino en términos culturales y en términos de la afición que están generando, que es impresionante. Pero expliquemos, por ejemplo, ya que lo mencionabas, League of Legends es un videojuego de 5 contra 5, ¿no? Eso es un modo de juego, hay otros, pero sí, en el competitivo, sí, juegan ahí. ¿Y el objetivo es destruir la fortaleza del equipo contrario? Entre otras cosas, ese es el objetivo final, digamos. En el camino hay un juego que es muy complejo, que obviamente podríamos estar mucho rato tratando de explicar todas las características que tiene League of Legends, pero para que tengan una idea general, es un juego, como decía, de estrategia, es un juego de equipo, es un juego en el cual las condiciones entre un equipo y otro al comienzo de la partida son prácticamente las mismas, entonces eso también determina que es un juego donde la estrategia y donde el conocimiento de las jugadas o de cómo
plantear esa batalla es muy importante. Después obviamente que hay una cantidad de elementos, no solamente los personajes, estos campeones que son como quienes de alguna manera tienen todo el protagonismo y que son esos elementos que los usuarios determina, cada miembro del equipo determina sus campeones y cómo sus campeones se van a mover dentro de la arena y qué acciones van a determinar, acciones de ataque o acciones de defensa. Después hay otros personajes secundarios que no son de alguna manera accionados por los usuarios, pero sí son parte de cómo se compone la estrategia, que lo que van a hacer también es acompañar esos movimientos de los campeones. Y bueno, a su vez después hay distintos elementos como las torretas o como otros caminos, como por decirlo de una manera simplificada, que son los que, bueno, de alguna manera también van a explicar de alguna manera cómo se va dando ese intercambio y ese camino desde tu base hacia la base del enemigo. Entonces, el terreno de juego, los espacios neutrales, los espacios controlados, son también parte de ese, digamos, de esa partida en la cual se van a estar compitiendo. Y el manejo de todos esos tiempos y esos espacios hacen, bueno, a la competitividad. Hay partidas que pueden durar 15 minutos, que sería como una partida rápida, muy rápida, donde de alguna manera muy fácil un equipo logra controlar y vencer al otro, y después pueden haber partidas que duren hasta casi una hora, donde seguramente ahí lo que tengamos es un nivel de competitividad mucho mayor y un emparejamiento entre equipos que saben jugar muy bien y desarrollar su estrategia. ¿Los jugadores están todos juntos en el mismo espacio físico? Sí, están, digamos, de alguna manera desplegados por la arena, y de acuerdo a la estrategia que cada equipo maneje van a estar de alguna manera más cercanos o menos cercanos. Hay ataques que son ataques concentrados, por ejemplo. Estoy haciéndote una simplificación, que si hay gente que juega League of Legends y le gusta mucho más, probablemente esté enojada conmigo, pero estoy tratando de que lo entiendan todos, ¿no? No, o sea, claro, ahí estamos tratando de los que no jugamos. Llevarlo a un terreno mucho más sencillo para que tengamos más o menos por dónde va. Simplificando, de vuelta, un juego que es muy complejo, ¿no? O sea, un juego que requiere mucho conocimiento. Hay más de 140 personajes que a su vez tienen sus propios ataques o que tienen sus propias mejoras. Entonces todo esto requiere un conocimiento y un trabajo que lleva muchas horas. Estos obviamente jugadores profesionales juegan miles y miles de horas, o sea, tienen una acumulación impresionante de tiempo de juego y de conocimiento de qué hace cada personaje y cómo cada personaje puede aportar como decía, al objetivo final de la estrategia de poder vencer al otro. Entonces, ese conocimiento y esas horas de uso y de prueba y de manejo de estrategias también lleva a que los equipos saben cómo jugar y tienen una sincronización que uno cuando observa estos eventos realmente no puede creer, yo por lo menos no puedo creer la cantidad de cosas sincronizadas que hacen. O sea, están lanzando ataques, defendiendo al mismo tiempo, organizando, moviendo a los personajes por distintos lugares de ese terreno de juego, por decirlo de una manera más uruguayizada, que realmente habla no ¿Y cómo se comunican entre ellos para Están comunicados, hablándose constantemente, sí. O sea, ahí están conectados con sus cascos. Con sus cascos. Sí, con obviamente micrófono, y están todo el tiempo hablándose. Obviamente que después varía mucho la estrategia. Hay equipos que tienen como más liderazgos concretos de alguien que esté como guiando, y otros que directamente, por lo que decía, por cómo se conocen y ya saben, hay un montón de cosas que no se tienen ni que decir. O sea, pues ya las tienen entrenadas. Por eso decíamos, cuando hablamos de eSports, o sea, acá hay entrenamiento, disciplina. Sí, son profesionales. Exacto, profesionalismo al extremo de gente que no solamente por lo que pueden ganar, por la cantidad de dinero a la que pueden acceder, que eso es un dato puntual, obviamente muy importante, sino porque realmente se juega en esa lógica. O sea, hay equipos, instituciones creadas que tienen su identidad, que tienen sus hinchadas. Recién escuchamos en la introducción el griterío y el festejo de la gente. Bueno, yo te iba a preguntar, esto que yo planteaba de China no se da solamente en China, ¿no? O sea, ahora porque fueron los campeones finales, entonces, si uno mira las imágenes, porque capaz que no todos los pudieron ver, se ve a gente en plazas públicas celebrando como si fuera una final de un campeonato de fútbol clásico, convencional, de esas que estamos acostumbrados, ¿no? Todo el mundo gritando, agitando. Algunos se reunieron en algunas plazas públicas para ver en pantalla gigante el partido. Así es. A ese nivel estamos hablando, ¿no? A ese nivel, y eso habla un poco del fenómeno, que es lo que hace que este juego, League of Legends, sea probablemente uno de los juegos más importantes, no solamente ya de la historia, sino de este formato cuando hablamos de eSports. ¿Y qué elementos tiene o necesita para valerse de ese fenómeno? Bueno, principalmente el hecho de que es un
un juego, el League of Legends, que trasciende el mero hecho de la consola o de la computadora o el formato tradicional en el cual nosotros estamos pensando un videojuego. ¿Y esto a qué refiere? Bueno, a que existen toda una cuestión, por supuesto, de marketing enorme a nivel de los personajes y los productos que se generan a través de la historia que está atrás de este videojuego, de cómo se va evolucionando. Toda la cuestión de lo que hay creado a nivel audiovisual. Recién, días atrás, se lanzó la primera serie animada que se llama Arcane, que está basada y vinculada 100% al tema de League of Legends y a dos de los personajes femeninos principales del videojuego. Y hoy Arcane es la serie número 1 en Netflix, ha despojado al juego del calamar como la serie que más se está viendo en todo el mundo. Lidera los mercados más importantes, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. O sea, está muy fuerte como un contenido y está muy vinculado a la marca League of Legends y a la historia de los personajes. Entonces ahí vemos que ya no es solamente un fenómeno concreto, puntual, basado en los videojuegos, sino que trasciende como un fenómeno transmedia, como un fenómeno mucho más allá, que eso es lo que hay que ver. Después, obviamente, todo esto del formato competitivo le da a este juego también todo un perfil muy particular. O sea, la popularidad de League of Legends no se puede entender sin el formato competitivo, sin estas clasificatorias, sin ese formato en el cual vos podés ir mejorando tu nivel, llegando a determinado lugar desde tu casa, jugando en competitivo en ese formato y después, a su vez, siendo fan o saltando a la arena de los campeonatos que se organizan para que los equipos ya consolidados en ligas, o sea, esto es realmente, siempre terminamos cayendo en el ejemplo del fútbol, porque bueno, es como que en Uruguay es lo que más nos rige, pero es como que ustedes piensen que hay primera división, segunda división, o sea, hay una estructura montada impresionante, pero a su vez también está la otra parte más amateur, que es como si fuera la liga universitaria de los eSports, donde la gente puede igual jugar en un modelo similar al de los grandes equipos, quizás no accediendo a una contraparte, a un beneficio económico a priori, pero sí pudiendo tener esa experiencia de crecer dentro del juego y llegar a una nivelación muy importante. Entonces, ahí está el otro tema, me parece importante, el fenómeno que tiene que ver con esto y que es único, esto me parece que es irrepetible, que es la cultura del gaming como algo que la gente se apropia, ¿no? No solamente porque ve a esos equipos que les gusta o esas competencias que les gusta, sino porque también puede ser parte de esa experiencia. No solamente como espectador, sino como jugador, porque el juego ofrece esa posibilidad, esa democratización de la herramienta que hace que si vos le dedicás suficiente tiempo, tenés suficiente talento y tenés suficiente trabajo arriba de eso, puedas lograr un nivel en el cual de repente después pegues el salto y te vengan a buscar, te llaman. Y eso, y una cosa más, está vinculado al otro fenómeno, que es el fenómeno del contenido, que ya lo hablamos mucho de Twitch, hablamos mucho de YouTube. Twitch y YouTube son plataformas que son también una clara explicación del fenómeno de estos eSports. Yo te iba a preguntar, por ahí es donde podemos ver estos partidos, por ejemplo, los de League of Legends. Exacto, no solamente porque los podemos seguir por ahí, las transmisiones oficiales y demás, sino porque además ahí están los creadores de contenido, que son jugadores no profesionales. En la enorme mayoría de los casos hay algunos profesionales que también juegan como la pata, que además son creadores de contenido, pero en general son solamente creadores de contenido, o sea, son streamers o youtubers, que juegan a ese juego. Y que juegan mejor o peor, pero que también atraen un público sobre la marca. Entonces, todo lo que comenté, ¿no? O sea, son los profesionales que juegan a nivel competitivo, los creadores de contenido que juegan y que muestran el juego y que lo popularizan y que también, a su vez, se asocian de repente a algunos equipos más o menos importantes, ¿no? Entonces también ahí generan como un poco de fanatismo. Después está todo el tema de, por supuesto, el poder económico que genera, los sponsors, las marcas, todo el atractivo. Las marcas principales ya están metidas las multinacionales en general están muy metidas patrocinando, así como patrocinan equipos de fútbol, patrocinan equipos de League of Legends. Totalmente, equipos competitivos sin duda, están en los eventos, están presentes, organizan estas grandes movidas, vos hablabas de pantallas gigantes, bueno, eventos para poder verlos. Obviamente en pandemia eso quedó un poco más trunco, pero a ver, para que tengan una idea, las finales de las ediciones anteriores a la pandemia, hubo una en el estadio de Pekín, estadio olímpico de Pekín, y se llenó, o sea, el estadio de 80.000 personas. Hubo otra en Madrid, en semifinales, donde también fue impresionante. Entonces no solamente una cuestión del mercado asiático, que si bien es obviamente el que domina,
hoy en Europa es impresionante, Estados Unidos es impresionante, y en América Latina, que siempre como que sentimos que venimos un poco rezagados, también hay mucha gente, muchísimo interés y equipos que van apareciendo. En Argentina ya hay ejemplos que están jugando a nivel competitivo muy importante. Eso te iba a preguntar. Primera cosa, lo que tiene que ver, son equipos nuevos, propios de League of Legends. No es que determinada marca busca asociarse y sacar, no sé, te pregunto, los clubes convencionales de fútbol, por ejemplo, ¿están teniendo su equipo de eSport en este caso? Puede ser que haya algún ejemplo, no es la tendencia. No es la tendencia. No, la tendencia es, sí, empresas que muchas ponen su nombre. Hay empresas que ponen como la marca en el equipo. Hay varias, sobre todo las bebidas energizantes es un típico ejemplo de ese sector que le gusta estar muy vinculado a esto, pero hay otras más generales. Incluso en España hay patrocinios, marcas de cerveza muy importantes que patrocinan equipos, o sea, y que de repente ponen su nombre, no te digo adelante el nombre del equipo, pero casi a la par, porque hay una fuerte apuesta económica. Entonces ahí sí hay como una conjunción bastante importante entre el interés de las empresas que apoyan estos equipos, que muchas veces son equipos que se forman un poco de la nada y que después van creciendo, ¿no? Van creciendo la experiencia. En España se da el caso de Mad Lions y se da el caso de Heretics, que son dos equipos muy fuertes, muy importantes y que arrastran mucha gente, y que han tenido incluso la experiencia de tener sus propias tiendas en los shoppings y de tener incluso una casa gamer donde la gente puede obviamente hacer visitas. Y se genera toda una experiencia con los creadores de contenido, con los comunicadores. Y ahí está la otra pata que yo decía cuando hablaba de lo cultural que se genera en el entorno, ¿no? Que es algo que de repente no está en la industria visualizado, o que es muy difícil. O sea, acá hablamos de eSports y hablamos de una industria que se estima ronda los 2.000 millones de dólares. La industria de los videojuegos en general se estima que ronda los 200.000 millones de dólares. O sea, que ahí vean que es una industria que, o sea, es una parte de la industria todavía pequeña, entre comillas, hablamos igual de un número increíble, pero que está como proyectada a un crecimiento muy grande, o sea, y muy, muy rápido. Entonces, lo otro que hay que evaluar es que no sé hasta qué punto, y es muy difícil de medirlo o incluirlo dentro de lo que es la cuestión económica, es como la gente se ha acostumbrado a que hoy por hoy tener una silla gamer, o tener un micrófono, o tener unos buenos headphones, lo digo en inglés, pero bueno, serían los auriculares con vincha de toda la vida, sí, con el microfonito, pasan a ser elementos tan importantes o más importantes que la propia consola o que la propia computadora de los chiquilines. Y digo chiquilines, y lo hago genérico. Capaz que ya hay gente, incluso de mi edad, 30 y tantos, que está muy metida en esto también. O sea, acá se empiezan a romper las barreras de que los videojuegos son solamente para los nenes, no. Mentira, o sea, eso ya también caducó porque el tiempo ha evolucionado y la generación como la mía, que creció con este fenómeno, sigue enganchada a este fenómeno. Mucha gente de 30 y tantos y 40 y tantos recontra juega y recontra se mete a este mundo. Entonces ya habría que quitarlo de chiquilines, pero bueno, quienes más lo piden son los más chicos. Y es normal que ustedes vean ahora que vienen las fiestas y a Papá Noel le van a pedir una silla gamer. Y eso es algo que también habla de esta cultura. ¿Por qué? Porque los que juegan en competitivo juegan con sillas. Y las sillas además tienen patrocinio. Y ahí se genera todo el negocio, ¿no? Claro. Toda esa cosa que se va generando. Entonces es como, decía, un universo. No es solamente competencia, van, juegan, son fenómenos, ganan millones de dólares. Eso sí. Pero después está todo el otro tema más cultural que hace que la gente se enganche. Decías, en Argentina ha empezado a crecer, hay algunos equipos importantes ya. Acá, sí. ¿En qué estamos en Uruguay? Bueno, hay iniciativas y hay equipos. Obviamente que el tema de la escala es difícil. Llegar a donde están los equipos más importantes del mundo, hay una barrera lógica, no solamente económica, sino también obviamente de recursos y demás. Pero no sorprendería que algún equipo sudamericano en un mediano plazo pueda estar de repente metiéndose en alguna competición más importante. No lo descartaría para nada. Y lo otro que está sucediendo es que algunos talentos también locales se están yendo a jugar a otros mercados, como el fútbol. Vuelvo a la maldita comparación, pero pasa. O sea, hay talentos uruguayos que se han ido a jugar a México, algunos a España. Hemos ya visto que hay exportación de jugadores, no solamente League of Legends, de otras cosas. Sí. Hay otros juegos que no mencionamos para no marear, pero el Valorant es un juego que se juega mucho competitivo, el Counter-Strike, hay otras competiciones, Fortnite también se juega bastante competitivo. O sea, hay juegos que no solamente es League of Legends, o sea, acá hay una industria bastante variada de juegos con mayores o menores similitudes, pero que van hacia la misma
lógica, se juega en equipo, a veces se juega individual, pero básicamente la experiencia es la misma. Y bueno, estamos viendo que sí hay talentos que logran ser reconocidos. ¿Cómo? Como decía, a veces porque se muestran en las redes sociales y se dan a conocer, a veces porque anotan un torneo abierto para todos los jugadores y por su buena clasificación y por su buena performance llama la atención, entonces son contactados, ¿no? Entonces realmente se da un fenómeno que es interesante, que quizás acá dije algunas cosas y quizás hay otras que no están, pero bueno, es tan amplio el abanico no solamente de juegos, sino de las posibilidades que ofrecen estos juegos y estos torneos que seguramente algunas modalidades que hoy estamos hablando pasen a aparecer o se creen nuevas o se generen de repente distancias que todavía no hemos visualizado, porque acá lo que hay, como decía, es un motor económico que se nota y que se ve que viene creciendo muchísimo. ¿Cómo eras vos como jugador de eSport? ¿Un talento ahí? No particularmente. Me considero, soy mucho más espectador por el tema de las horas. O sea, esto si no le dedicas tiempo, no hay, sobre todo con el LoL, con el League of Legends. O sea, si no le dedicas tiempo, no hay forma. O sea, no hay manera de que puedas perfeccionarte en el juego y transformarte en un jugador bueno. Entonces, yo soy mero espectador, me gusta, sigo las competencias en general, no solamente de ese juego, sino de otros, y me gusta ver el fenómeno, obviamente, porque para eso también vengo y les traigo el tema, como espectador y como periodista, para contarles un poco qué sensaciones me da. La sensación que me da es que es un fenómeno que avanza y crece en eso que les digo, en que la gente se va apropiando del tema y se va transformando y es como que antes te pedían la camiseta de tu juego, que sigue obviamente pasando, ¿no? Te piden la camiseta de tu ídolo, bueno, ahora te piden la silla gamer que usa fulanito o el micrófono. Madres, abuelos, tíos, no se asusten entonces si les piden eso. Una silla gamer. Bueno, vayan a la columna de Gustavo, la repasan y entienden de qué se trata, por qué les está pidiendo lo que les está pidiendo. Tal cual. Gracias, Gustavo, nos reencontramos el miércoles que viene. Dale, un placer.